Vamos a empezar entonces formalmente, muchachos. Buenas noches, bienvenidos. Quiero entonces presentarles a nuestro conferencista, el magíster Carlos Cruz García. Carlitos, ¿ya estás ahí? Vemos que como que se ausentó un momento. Carlitos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Jordi. Hola. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces les presento al magíster Carlos Cruz García. Él es máster en investigación educativa de la Universidad Autónoma de Morelos y es máster en humanidades de estudios literarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en educación también en la Universidad Autónoma de México. Entonces, para nosotros, Carlos, es un placer pues tenerte aquí con nosotros, contar con tu colaboración. Quiero pues hablarte un poco, presentarte a nuestros estudiantes. Tenemos dos grupos, hay unos estudiantes de una materia que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación. El interés de que ellos estén es porque están viendo todo el tema referente a lo que son las tecnologías para el trabajo educativo. Y tenemos otros dos grupos que son de aplicativos multimediales. Ellos tienen un trabajo que presentar final y es sobre la edición de un cuento. Entonces es muy importante pues lo que tú les vas a compartir. Aquí tenemos una particularidad, Carlos, y es que tenemos estudiantes de todas las partes de Colombia, desde sitios pues muy cercanos acá a Manizales, como otros que están, ¿a cuántas horas está Saldrin de acá? Como ¿a cuánto está Saldrin de Manizales? ¿Quién me ayuda? A 22 horas. 22 horas, Carlos. Entonces, imagínate, estamos bien lejos de la ciudad. Entonces, muchísimas gracias y, bueno, también quiero presentarte. Jorgito tiene la cámara. Jorge Iván. Sí, ya la voy a habilitar. Un momento que estoy aquí haciendo las funciones de conectividad. Mucho gusto, ya me presento. Bueno, entre tanto, Jorge, el profesor Jorge Iván se busca su cámara. Carlos, el profe Jorge Iván, eres el coordinador de las prácticas pedagógicas acá de los programas de licenciatura. Él es encargado pues de que todo ese proceso de prácticas funcione correctamente y también es docente investigador de la parte pedagógica y la parte disciplinar en el tema de la tecnología y la informática, y también pues hoy nos acompaña. Se le hizo la invitación a varias personas para que estuvieran, pero pues por temas de trabajo y otras obligaciones no pudieron estar. Bueno, buenas noches, mucho gusto, Carlos, y Hola. Estudiantes. Como lo dice Yorlais, pues mi nombre es Jorge Iván, docente de los programas de licenciatura de todas, ¿cierto? De las 4 que tenemos actualmente, coordinador de prácticas, y bueno, para mí es un gusto poder hoy estar aquí compartiendo todos estos temas que nos competen desde la formación de maestros. Yorlais nos ha hecho una muy buena referencia al respecto, desde la innovación, desde las TIC, desde todos los procesos que ella generó después de su movilidad. Entonces, es una invitación, pues primero agradecerle por aceptar la invitación de nuestra compañera y decirle pues que como facultad y como colectivo de programa, y en especial como colectivo de práctica, estamos dispuestos a que podamos generar trabajo conjunto y colaborativo en todos estos procesos. Bueno, en el transcurso de la conferencia pues vamos realizando nuestros aportes, y de entrada pues también me coloco a la disponibilidad de lo que pueda servirle, humildemente, pues siempre estaré dispuesto para que generemos alianzas estratégicas. Muchas gracias, Yorlai, por generar este espacio. Bueno, yo soy el docente con el que vamos a hacer también otro proceso de movilidad en casa con seminario de investigación, ¿sí? Que creo que le comentó con la otra compañerita. Entonces, bueno, ahí vamos a estar en el ejercicio. Ok, muchas gracias. Bueno, yo los invito entonces a que apaguen el micrófono para darle paso al profesor Carlos de iniciar. Él tiene la pantalla, supongo que la están viendo, entonces no los vamos a poder ver por el chat. Si tienen
para participar. Me imagino que ahora nos da el espacio para preguntas. Entonces, por el chat no los vamos a ver. Tendrían que ser por micrófono si tienen alguna pregunta. Entonces, Carlos, te dejo con la conferencia. Bueno, pues muy buenas noches, mucho gusto. Gracias, Yorladis, por la invitación que me has hecho a participar y a colaborar con tu universidad. Bueno, voy a presentarme. Soy Carlos Cruz García. Como Yorladis les comentó, soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de mis antecedentes. Yo soy profesor de literatura, estudié en Honduras la licenciatura, soy profesor de educación media. Posteriormente, pues quise estudiar una maestría y decidí mudarme a México. Llegué a la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca, y creo que esta universidad es muy conocida porque se fundó Redalic en esta universidad, y ahí decidí estudiar una maestría en Humanidades, en estudios literarios. Posteriormente, me mudé a la ciudad que vivo actualmente, en Cuernavaca, y aquí decido estudiar otra maestría en investigación educativa. Y aquí conozco a la doctora Zorrilla, que es mi actual asesora de tesis, y me invita a participar en su proyecto de investigación, que era sobre el fomento de la lectura a través de las tecnologías. Y es aquí donde yo empalmo mi carrera como docente de las letras, y también pues mi gusto por las tecnologías. Ya sabemos que el hábito o el uso cotidiano de las tecnologías pues nos atraviesa a todos a diario y nos invaden, ¿no? Entonces, pues así es como conozco a Yorladis y así es como me invita a esta conferencia. Entonces voy a comenzar mi exposición. Bueno, yo creo que a pesar de que aquí coloqué que en la actualidad nos enfrentamos a la problemática del bajo índice o el bajo número de lectores, especialmente la población juvenil, y digo en la actualidad porque creo que ese es un problema que se ha venido arrastrando desde el pasado, desde los 70s, desde los 80s. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto a la lectura como una asignación del aula de clases o algo propio que tienes que hacer en la biblioteca, o es aburrido, o está descontextualizado de mi realidad, o en la propia aula de clases, si hablamos de vamos a leer un libro, inmediatamente los estudiantes piensan en leer en un texto que no van a entender, que no pertenece a su contexto, que no entienden, que quizás esté escrito en un español arcaico. No quiere decir por eso que esté mal. Y además saben de antemano que se les va a evaluar por medio de un control de lectura, ¿no? Entonces eso le quita como la riqueza a lo que realmente debería ser la lectura. Entonces, vamos a decir que actualmente, y gracias a los soportes digitales, pues la lectura o la manera en que nos acercamos al texto de manera genérica ha cambiado, tiene otras nuevas concepciones. Y bueno, gracias a la convergencia digital y de medios, pues esto ha ido más allá que el texto. Bueno, vamos a comenzar hablando de algunas cifras. En 2012, Chile tenía el porcentaje más bajo de lectura, seguido de Brasil, Venezuela y Colombia, y España no se quedaba atrás. Esto para que ustedes tengan una idea de cómo va esto. Respecto a México, que es el país donde me encuentro, donde vivo hace ya varios años, según la prueba PISA, que ustedes conocen, el 41% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión, ¿no? Y muy pocos jóvenes demuestran o presentan interés por la lectura. Aquí la palabra importante es interés por la lectura, y luego vamos a tratar de pensar un poquito en qué entendemos por lectura, ¿no? Y en qué se basan estas encuestas cuando preguntan por lectura entre los jóvenes, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comentarles que, bueno, sí, el 48% de las personas afirma que muy pocas veces ha ido a la biblioteca. Yo se los puedo decir como estudiante de letras en Honduras. Muchos de mis compañeros de la docencia decían, bueno, es que yo nunca voy a la biblioteca porque o lo busco en internet, que no está mal, pero tenían como esta aversión a la biblioteca porque decían, bueno, es que eso es como para la gente mayor, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que yo hago y con lo que vivo. Bueno,
Canclini, de quien vamos a hablar un poquito más adelante, hizo un estudio entre 2006 y 2012 donde establecía que 3.4 mexicanos son los que, perdón, que 2.9 libros son los que leen los mexicanos, más o menos al año. Pues México tiene 120 millones de habitantes. Ustedes imaginarán el bajo número de personas que tienen acceso a los libros y que desean leer. Ahorita mismo les voy a presentar, sí, esta es una infografía que se hizo más recientemente sobre una encuesta sobre estos hábitos de lectura en México. No ha cambiado mucho las cifras, si ustedes ven, está entre 2 y 4 libros al año. Dice que el 10% no lee ningún libro al año, pero aquí es importante que ustedes observen que el 56% de las personas accede a revistas. Y esto es interesante porque cuando muchas de esas encuestas se aplican, la gente entiende lectura e inmediatamente piensa en el libro de texto o en el libro escolar, o sea, entiéndase las novelas que nos colocan en la escuela o nos ponen a leer en la escuela, pero nunca se les ocurre pensar en las revistas, en los mensajes de texto que envían, en los animes, en otro tipo de lecturas. Para ellos, esta concepción de lectura no va más allá que el libro de texto y la novela. Eso es lo que ellos entienden por lectura. Incluso las encuestas están enfocadas a esto y nunca se habla de que puede haber lectura en otros dispositivos o en otros soportes mediáticos, como los periódicos, los dispositivos móviles, incluso las redes sociales, son otras fuentes donde los estudiantes pueden, o las personas en general pueden acceder a la lectura. Yo había preparado unos amigos, pedí a unos amigos míos que me hablaran un poco de sus hábitos de lectura para que ustedes conozcan los lectores que somos. Muchos de estos videos fueron grabados a quemarropa y por teléfono, entonces no sé que también se escuchen. Ustedes me dicen, si no escuchan, pues ya me lo indican, por favor. Creo que no escuchan, ¿verdad? No se escucha. Ok. Igual, no se escucha. No se escucha. Voy a intentar con otro. ¿Escuchan? No, aún no se escucha. Yo tampoco escucho. No. Ok, bueno, es una lástima. En estos videos yo les presentaba como distintas perspectivas de estudiantes que están en diferentes carreras y que tienen hábitos de lectura distintos. Y ellos les hablaban acerca de en qué soporte digital leen, cómo leen, por qué creen que la gente no tiene un hábito lector y qué tipo de textos leen. Carlos, Mande. preguntan que si se podrían enviar el link para escucharlos luego. Sí, si gustan, yo les puedo compartir la diapositiva completa. Bueno, y ahí está el link. Claro, o si no, también les comparto los links de los videos para que ustedes los escuchen posteriormente también. Bueno, ok. Sí, muchas gracias. Mil disculpas, ¿eh? Bueno, tranquilo. La investigación que se llevó a cabo hace algunos años, yo encontré a Butrón. Esta investigadora hizo un estado de la cuestión, un estado del arte, donde estudiaba las distintas perspectivas o los diferentes proyectos que en este caso México tenía para fomentar la lectura en el país. Entonces, ustedes ven en pantalla, yo no lo veo completamente, algunos programas de fomento de la lectura que ha intentado aplicar a México, como Rincones de Lectura, la Feria de Libros Infantiles, y los programas integrales de fomento a la industria. ¿Qué es esto? México creó un fondo especial para que escritores que no tenían como los fondos para poder publicar sus textos, se pudieran publicar por medio de concursos sus libros. Y así este fondo, el FONCA, o otras organizaciones como Conaculta, podían publicar sus libros de manera gratuita a los escritores que pues tenían ganas de escribir, pero no tenían quien los patrocinara. Esa es una manera de fomentar no solo al lector, sino también al escritor.
Las ferias de libros todavía se siguen realizando en algunos estados de la República, como Guanajuato, en el Estado de México, en Jalisco, y usualmente se hacen en abril. Hay una muy famosa que se hace en Guadalajara, que se hace en el mes de junio, y que, bueno, ustedes pueden seguir a través de las redes sociales. En 2008 se implementó el Programa Nacional de México Lee. Eso se trataba de hacer clubes de lectura en las escuelas primarias, porque se entendía que muchos de los bajos hábitos lectores que tenían los jóvenes en la primaria, bueno, el interés por la lectura debería comenzar en estas esferas, en estos ámbitos. Entonces, la idea era compartir 20 minutos de lectura con los niños todos los viernes para ir como fomentando esta idea de que la lectura no solamente era el control de lectura, ¿no? Sin embargo, no sé cómo sea en Colombia, pero en México, cada sexenio que cambia un presidente, también desaparecen los programas de fomento a la cultura o cualquier programa que se haya impuesto, ¿no? para educación. Aquí les comento un poco acerca de este programa, Leer para Aprender, que es lo que les decía sobre los 20 minutos de lectura diaria en secundaria. Y creo que también, hubo un programa interesante del gobierno, aquí no lo menciono, pero se trataba de bibliotecas que estaban colocadas en el metro de la ciudad, y si tú leías a diario por lo menos 10 minutos o 5 minutos, regalaban el ticket del metro para que pudieras ingresar de forma gratuita. Era una manera de fomentar la lectura. Incluso había estantes o stands donde colocaban libros, usuarios anónimos regalaban o donaban libros que ya habían leído, y tú podías tomar el tuyo para leer durante que estabas en el metro, y lo dejabas en la próxima estación, o te lo puedes llevar a tu casa. Esta medida duró muchísimos años, incluso también se adoptó para fomentar el ejercicio, y mucha gente tenía que hacer ejercicio y también tener un boleto del metro gratis. Entonces, funcionó durante algunos años. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de TICs y lectura, y bueno, quería comentarles un poco de historia. Creo que ustedes ya más o menos lo saben, no me voy a detener mucho en este tema. Pues el uso del cine, la radio y la televisión con fines educativos comenzó hace varios años, y surgieron dos modelos interesantes de estudios sobre este fenómeno de las tecnologías en la educación. Una variante fue por el área tecnológica y una parte el área comunicativa. En nuestro caso, como educadores, estamos en esta parte de las comunicaciones, porque nos interesa esta interacción que tenemos con los medios de comunicación y el contenido que nos ofrecen estos medios de comunicación, que es mucho más importante actualmente. ¿Quiénes comenzaron con estos estudios o a insertar la tecnología propiamente en la computadora? España, ¿no? Y a finales de los 80s y 90s comienzan los investigadores a fijarse en cómo la interacción con las computadoras o con la tecnología nos va cambiando, ¿no? Aquí yo quiero preguntarles más bien, ¿cómo pueden aprender los docentes a utilizar las TICs para su trabajo cotidiano y no de manera genérica? ¿Qué modelos pedagógicos tienen en cuenta la alfabetización y los usos de las TICs realizando en contextos reales y no genéricos? ¿Qué principios y métodos guían la integración de las TICs para el aprendizaje en el aula? Me gustaría escuchar algunas de sus opiniones. No tienen que ser totalmente conceptuales o apoyadas, pero me gustaría saber un poco de su experiencia como docente. No sé si alguien gusta participar. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando. Un gusto. Te hablo desde la ciudad de Bogotá. Exacto, eso te iba a decir, Luis Fernando. Para que Carlos los conozca un poco, entonces le pueden contar a qué se dedican, porque no todos son docentes. Algunos están estudiando para ser docentes y otros sí ya ejercen como docentes. Entonces, cuando participen, se presentan, por favor. Vale. Ya, Luis Fernando. Te decía, entonces, pues yo te hablo desde la ciudad de Bogotá. Actualmente trabajo en una empresa, pero ejercí la docencia durante varios años.
Respecto a las preguntas, me voy a orientar más que todo en la segunda, en qué modelos pedagógicos tienen en cuenta la alfabetización y los usos de las TIC realizados en contextos reales y no genéricos. Yo considero que el modelo pedagógico que más se adecua a este tipo de aprendizaje es el constructivista, ¿sí? Y realmente lo que son la era de las redes, la era digital y el fenómeno de las aplicaciones y la globalización informática nos lleva a que realmente nosotros como seres humanos seamos muy empíricos y no necesitas un conocimiento muy técnico para saber cómo funciona de pronto una aplicación, pero sí se enfoca mucho en la parte visual, ¿no? Los colores, la orientación, los iconos y pues la simplicidad con la que se lleva a cabo las funciones que antes llevaban tiempo, ¿no? O sea, para ser más específico, por ejemplo, tú antes necesitabas manejar de manera adecuada la ofimática. Hoy en día con solo saber cómo encender el ordenador y si no te conecta a internet, entonces el ordenador tiene un asistente que te ayuda a buscar el error y lo autorrepara, porque pues precisamente la tecnología lo que ha buscado es minimizar esa brecha que existía entre el conocimiento necesario y el aprendizaje que se adquiere. Entonces pienso que el modelo constructivista se enfoca mucho en en ese modelo cuando hablas del contexto real en el que se aprende y que no hace parte de un currículum o de un proceso educativo formal. Muy bien, exactamente. Precisamente hay un texto de Cobo y Pardo que luego les voy a compartir si se puede. Habla de que mucho del aprendizaje que tenemos sobre las tecnologías no lo aprendemos en el aula de clases, o nuestros estudiantes no lo aprenden en el aula de clases, sino entre pares, cotidianamente. Aprendemos de do it by yourself o do it yourself en YouTube. Casualmente yo hace unos meses regresé de Honduras haciendo mi trabajo de campo de investigación doctoral, y uno de mis del estudio de caso, uno de los estudiantes con los que estuve me decía, bueno, profe, es que yo aprendí a desarmar mi moto viendo un video de YouTube, y eso no me lo enseñaron en la universidad, y quizás no es que la universidad tenga que enseñarte a desarmar un motor de tu motocicleta ni de tu coche, pero me gustó la manera en la que resolvió su problema de manera práctica. No tuvo que pagar a quien le enseñara, sino que lo buscó en YouTube o entre pares. Entonces, tienes razón, hay que responder a los contextos reales y el modelo constructivista definitivamente ayuda muchísimo. ¿Alguien más que quiera responder a otra pregunta o continuar bajo esta discusión? Helber levantó la mano. Ok. Es que no los veo, por eso lo pregunto. Sí, Helber, tú estás levantando la mano, vas a participar, dale. Ya. Ahora sí. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo soy Helber Darío Aguillón. Yo pertenezco o trabajo en el área de educación con el programa FOSFET de Colsubsidio, de una caja de compensación aquí en Colombia. Me voy a enfocar en la primera pregunta, que dice cómo pueden aprender los docentes a utilizar las TIC para su trabajo cotidiano y no de manera genérica. Ok. Mi labor comprende más a la parte de población vulnerable, que son las personas que se encuentran sin trabajo. Lastimosamente podemos decir que llevamos una educación todavía forjada como tradicional. Se ha implementado como institución tal cambiar las nuevas tecnologías, y eso para más de uno de los docentes ha sido muy duro. De pronto yo, porque estoy ando en el ámbito de pronto de manejar las herramientas, pero para involucrar a los docentes, yo creería que es muy bueno una formación, pero no solamente en la institución, debe compartir muchos ámbitos u otros ambientes diferentes al que están. Hoy observaba una conferencia que la profe nos había colocado. Sí hay que tener en cuenta de que no es solamente el contexto que nos rodea, sino diferentes contextos. Eso nos ayudaría a entender más todos los tipos de población y eso nos ayudaría a capacitarnos mejor. Creo que para mí ese sería mi aporte con esto. Ok, muy bien. Creo que es interesante lo que mencionas. Ahora que estuve en Honduras en la Universidad Pedagógica también, recordando eso, muchos de los estudiantes me decían, bueno, yo aprendo a usar Prezi, aprendo a usar PowerPoint, aprendo a usar YouTube
o la pizarra digital para dar clases, pero también la profesora me enseña a usar títeres, a usar la cartulina, a escribir bien un cartel, un mural, porque puede ser que vaya a escuelas rurales en Honduras donde difícilmente la gente va a tener electricidad. Entonces, las tecnologías van más allá de usar la computadora, el móvil, sino que precisamente conocer estos contextos, las brechas digitales que los estudiantes utilizan, la seguridad, por ejemplo, en el caso de la Universidad Pedagógica, muchos de esos estudiantes me decían, bueno, es que el profesor a veces me exige que yo lleve la computadora a mi universidad, pero por cuestiones de seguridad yo no la puedo llevar. Y entonces ya a veces no puedo llevar la materia porque la seguridad, la universidad no me ofrece seguridad o el país no me ofrece seguridad. Entonces es importante conocer los conceptos. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra persona que quiere participar, Luz Estela. Ok. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Luz Estela Martínez. Yo soy docente en una institución acá en la ciudad de Manizales hace ya 9 años. Y escuchando lo que mencionabas ahora de los recursos de las instituciones y de cómo el docente a veces se tiene que volver un mago, que tiene que aprender a trabajar con lo que tiene a su disposición. Si bien es cierto que hay colegios, instituciones muy bien dotadas de muchos materiales, hay otras que carecen de ellos. Entonces es la parte fundamental de cómo el maestro tiene que procurar utilizar los que tiene, pero no quedarse solamente con ellos, sino buscar otros que puedan complementar ese aprendizaje de los estudiantes. De ahí la importancia del uso de las TIC. En estas instituciones se cuenta con internet, buenos computadores, buenas salas de informática, pero otras no la tienen. Y uno ve maestros que son transitores, porque no se quedan pues como sintiendo sus limitantes, sino que buscan diversas y buenas estrategias para poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, lograr experiencias significativas con ellos. Entonces yo pienso que parte mucho de esa pedagogía, de esa profesionalización del docente y de la capacidad que tenga de transformar su contexto para que también pueda ser transformador del contexto de sus estudiantes. Muy bien. Y creo que ahí tú estarías respondiendo a la tercera pregunta, ¿no? Los métodos que guían esa integración de las TICs en el aula, respondiendo a estos contextos. Casi no escucho, pero creo que más o menos eso es lo que dijiste. Bueno, ¿podemos darle paso a otra? Ah, sí. Ok. Sí, Bueno, claro. Yerly. Claro que sí. Yerly Padilla. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Bueno, mira, mi nombre es Yerly, yo vivo en el Valle del Cauca, en un pueblo que se llama, en Cali, sí, cerca de Cali. Bueno, mi participación es sobre la primera pregunta en la que dice que cómo pueden aprender los docentes a utilizar las TIC para su trabajo cotidiano. Pues a mi parecer, para nosotros que estamos estudiando una licenciatura con énfasis en sistemas, nuestra carrera en sí lleva herramientas tecnológicas por todos los lados, ¿cierto? Aparte de que algunos de nosotros pues venimos siendo técnicos y tenemos varias experiencias pues acerca de la tecnología. Y puede ser para nosotros un poco más fácil utilizar esas herramientas porque ya sabemos cómo usarlas o tenemos pues un avance sobre ellas. Pero de pronto digamos que un profesor de religión o un profesor de matemáticas o de ciencias naturales, pues en mi opinión yo creo que en todas las licenciaturas y en todas las carreras, sea de odontología, sea de médico, de arquitecto, deberían implementar dentro de las áreas un poco de sistemas, porque hay muchos médicos, hay muchos abogados, hay muchos arquitectos que solo saben prender y apagar un computador. Y entonces ahora hablemos, por ejemplo, de un profesor de religión o un profesor de matemáticas. Pues les tocaría de pronto, si quieren llevar las tecnologías al aula, empezar ellos investigando desde la casa, desde el inicio.
de cómo puedo hacer, qué herramientas puedo utilizar, cómo puedo hacer una exposición diferente a la de PowerPoint si es que la saben manejar, porque dentro de la carrera no les enseñan ese tipo de herramientas. Entonces me parecería muy conveniente que no simplemente... Bueno, esas eran un poquito las preguntas para contextualizar, para tener un poco la idea de la compañera. Te cuento, ¿cuál era el nombre de la persona, Yorlai? Disculpame, el estudiante. Yerly. Ok, Yerly. Te comento que en el caso de la Universidad Pedagógica en Honduras, te hablo del contexto de la Universidad Pedagógica, luego te hablo un poco de lo que hace en México. Tú mencionabas a los abogados, a los médicos, a los doctores que por alguna razón terminaban siendo docentes en las universidades, ¿no? Y que les hacía falta como esa carga pedagógica. En ese sentido, se crea de alguna manera el diplomado en educación superior, en la pedagógica, a partir de los 90, precisamente para darle a los docentes estas competencias y habilidades necesarias para evaluar, para hacer un plan de clases, para no abusar de la presentación de PowerPoint. Creo que también es importante, respondiendo a estas preguntas, ver a la tecnología como el medio, ¿no? Y no el fin, sino que evaluar los contenidos de lo que estamos ofreciendo a los estudiantes, ¿no? Aquí yo les había puesto a España con una investigación del 2005, ya bastante retrasada, sobre los portales a internet, de donde podían haber bibliotecas virtuales a su disposición. Y en el caso de Colombia, investigué y encontré a Ortega, que él hizo una tesis sobre el uso del podcast y el uso del blog en aquel momento en estudiantes de secundaria, ¿no? En algunas comunidades de Colombia, de poco acceso a la tecnología, y cómo les ayudaban estas bitácoras al aprendizaje de los estudiantes. Bueno, como les había comentado anteriormente, en México hay escasos programas de lectura. Los que han fallado, o cuando se termina el sexenio y se cambia del presidente, pues ya no funcionan. No sé cómo funciona en Colombia, pero en México así es. Aquí es un poquito igual. ¿Sí? Cada plan de gobierno trae sus propias iniciativas, entonces sí es similar. Sí, creo que Latinoamérica comparte esa realidad. Ajá. Bueno, ahora sí les voy a preguntar a todos, ¿qué es la lectura? Ahí sí los quiero escuchar a varios participar y me gustaría, así de manera rápida, ¿qué es la lectura? ¿Qué entienden ustedes por lectura? Bueno, pueden ir levantando la mano para ir dando la palabra, chicos. Tú me dices porque yo no sí, veo. Yo aquí los voy viendo. Ok, perfecto. Y si no, los escogemos al azar ahí a ver quién va a participar. Ok. Luis Fernando, que abrió el micrófono, entonces, a que se habla. Luis Fernando, ¿va a participar? A ver, alguien que no haya hablado. Por ejemplo, Adolfo. Adolfo, ¿tienes el micrófono ahí? Ah, no. Adolfo. Ahí solo da. Un comentario, no tiene por qué ser así. Sí. Necesitar a nadie. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aida. ¿Cómo les parece que iba a hacer una participación ahorita para la anterior pregunta? Pero acá me dice que pues no se ve el internet también. Pero bueno, respondiendo a la pregunta que en este momento están haciendo es frente a qué es la lectura. Pues lo que pues uno logra comprender es exactamente eso, frente a una imagen, frente a un texto, porque no solamente se lee un texto, sino también una imagen, una fotografía, bueno, tantas cosas. Entonces, pues lo que yo puedo definir es lectura, es como la comprensión que yo le doy a un texto, a una imagen. Ok, muy bien, gracias Aida por participar. ¿Alguien más? Quiero escuchar a alguien más, por lo menos 2 personas más. Fari. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí leer es como entrar en un mundo diferente al real. Cuando yo leo, independientemente de lo que estoy leyendo, es tratar de vivir eso que estoy leyendo, es vivir como algo diferente, es cuando se lee una novela,
y la leo, es como si me estuviera pasando a mí lo que estoy leyendo. Entonces es como vivir algo diferente en un momento diferente y en circunstancias diferentes. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Y continúo. Pues haría falta yo. Ok. Lo que sucede es que, digamos, hablar de cuál es el concepto de la lectura es difícil, porque podríamos tomarlo como un proceso de significación, de comprensión o de abstracción de la información. Y entonces tendríamos que hablar de la perspectiva, del contexto, del modo, el lugar, ¿sí? Entonces también tendremos que hablar del mensaje, del código. Entonces digamos que la lectura en sí es un proceso de aprendizaje o de abstracción del conocimiento de una realidad, de una situación o una experiencia que permite el desarrollo del ser humano en diferentes ámbitos o perspectivas de la vida. Ok. Esa es mi percepción. Mucho más conceptual, muy bien. Bueno, creo que todas vamos por la misma línea. Si ustedes van a la RAE, el diccionario es el acto de leer, ¿no? Sería lo que encontrarían en la RAE. Y creo que la lectura sí, como lo dices desde un principio, es este posar los ojos sobre códigos como lo están viendo, sobre pinturas rupestres, por ejemplo. Eso era un tipo de símbolo, de glifo, que al posar en tus ojos sobre ellos te significaban algo y tú lo resignificas, ¿no? Desde tu contexto, desde donde tú vives, ¿no? Y aquí voy yo. Yo trabajo el concepto de lectura desde un punto de vista antropológico y desde Gitrix, creo que han escuchado a este argentino, y decía que leer es un hecho cultural. ¿Qué significa esto? Nosotros resignificamos el texto o lo que leemos a través desde nuestras convicciones, desde nuestras creencias, desde nuestras posturas políticas de vida. Yo comentaba en mi tesis de maestría, no es lo mismo alguien que lee El Quijote de la Mancha en España que si yo lo leo en Honduras. No porque el texto cambie o no porque no lo entienda, sino porque mi significación, mi cultura, mi contexto va a cambiar. Entonces, Friedrich decía eso, que leer es un hecho cultural. Lo que consumimos, tú lo cambias, tú lo resignificas desde lo que tú vives y lo que has vivido. Ok. Vamos a continuar. Aquí les iba a mostrar otro video. Les mando el link, se los prometo. Porque aquí hay personas de México, de Ecuador. Y ellos querían compartirles, ¿no? Aquí planteo yo una pregunta. ¿La lectura entre los jóvenes es escasa o diferente? Yo les mencionaba al principio de la presentación que muchas veces en esas encuestas que se aplican, tanto por PISA, tanto por otras organizaciones que hay en México y en el mundo, cuando se evalúa la materia de español o de literatura, en el caso de bachillerato, se hablaba mucho de las novelas o el texto académico y como que quedaba difuminado todos estos ámbitos como lecturas más informales. Por ejemplo, las revistas, muchos de esos jóvenes leen manga, pero jamás se les va a ocurrir creer que eso es una lectura, porque no lo conciben así. Ok, entonces aquí van a, observar los conceptos del lector. ¿Qué es un lector? ¿No? Y ahí les decía yo que lee variedad de textos, valora positivamente su relación con el libro y no lo ve como la tortura del profesor de español que ya le viene a colocar otro libro que no entiende, que no le gusta, ¿no? Ahí me faltó una letra. Compra libros por motivación intrínseca a la lectura. Eso lo definirían estos lectores, estos autores como lectura. ¿Qué pasa entonces? El problema es el caso del ejercicio de la lectura en edad temprana. Ya está demostrado por estudios y creo que muchos de ustedes como docentes se darán cuenta que uno de los principales problemas que tenemos es el bajo interés lector que esto se presenta, ya sea porque es una lectura obligatoria o un control de lectura. ¿Qué prefieren leer los jóvenes? Y aquí es donde yo les mencionaba. Pindado decía que ocasionalmente los chicos se enganchaban con otro tipo de lecturas que quizás en el colegio o en la escuela no van a ver, como estas famosas sagas, ¿no? El Señor de los Anillos,
estas historias juveniles que están como muy de moda actualmente, y ustedes ven realmente, ¿no?, que los jóvenes se compran los libros, se leen los 4 libros, pero que hay toda una estrategia de venta para que este libro llegue a las manos de ese joven. Desde el tamaño genérico que tienen esos libros, que da la apariencia de que están leyendo muchísimo, cuando en la hoja pues hay como cierto número de líneas, el tipo de letra es cómodo. Hay toda una estrategia por la que se vende este libro y que atrae a los textos que quizás las novelas canónicas que los profesores implementan en la aula de clases están descontextualizadas para estos chicos que usualmente están entre los 15 y los 20 años. Entonces, ¿cómo hacer para llegarle a estos jóvenes, ¿no? Y más adelante les voy a hablar un poco del proyecto en el que yo trabajé y cómo intentamos llegarle a estos jóvenes que leen de una manera diferente o que prefieren otro tipo de lectura. Permítanme. Bueno, aquí les presentaba un ejemplo claro de lo que es la lectura fragmentaria o los gustos de los jóvenes. Una de estas son las franquicias. Las industrias culturales hacen su buen trabajo vendiendo su producto, y un ejemplo es Resident Evil, donde está el cómic, está el libro, está la película. Ahí les había colocado un trailer, pero no lo vamos a ver. Y bueno, aquí les comentaba que hay apindado siempre que existen estudios de lo que los chicos leen en la red, revistas, blogs, buscan artículos sobre moda, o simplemente se enganchan con una noticia falsa que está muy de moda en este momento. Entonces, ¿la lectura es escasa o es diferente? Eso plantea este autor, y nosotros también en nuestro proyecto nos planteábamos que quizás es diferente, y que no es igual de lo que nosotros o algunas personas establecen como lectura. Ya luego hablaremos un poco del canon literario y cómo defender los tipos de lectura, ¿no? Porque son diferentes, evidentemente. Canclini establece que en este momento, en este siglo, nos enfrentamos, el libro se enfrenta con su primer, ¿cómo decirlo?, rival, de alguna manera, que es el Internet o otra manera de leer, ¿no? El mayor soporte digital donde se lee, pues es la computadora ahora, y es mucho más fácil acceder a la lectura, como antes, ¿no? Que tenías que ir a la biblioteca y tenías cierto horario, o si querías investigar algo, pues tenías que esperarte chispas hasta el lunes, porque ya hoy es viernes y ya se cerró la biblioteca, ¿no? Entonces el libro comienza a perder como cierta primordialidad, y comienza a aparecer el Internet como esta primera opción, ¿no? Bueno, los hábitos lectores, aquí les coloco algunos tipos de lectores, y les comentaba o les señalo aquí que los hábitos de lectura de las personas no son homogéneos, como nunca lo han sido. Con o sin tecnología, pasa muchas veces que ustedes ven a los jóvenes que se posan sus ojos frente al texto 20, 15 minutos, y después lo dejan y lo toman 2 semanas después, o hay gente que sí se engancha y está ahí hora tras hora tras hora, y hasta llora con el personaje y quiere leer más. Entonces, son diferentes, ¿no? Y la tecnología incluso ha venido a cambiar esa manera en la que leemos. Hay mucha gente que prefiere leer en pantalla, y yo se los iba a mostrar a través de estos videos. Ya no se pudo. Y aquí tenemos un testimonio, para el que lo quiera leer. Este texto, si ustedes quieren buscarlo, se llama Hacia una antropología de los lectores. Es de Néstor de Canclini, de Néstor García Canclini, este argentino. Y aquí ustedes pueden ver la descripción de esta chica, que en esta investigación específicamente se le pregunta cómo es un día en su vida cotidiana, ¿no? Y ustedes pueden ir leyendo que ella habla de a qué hora está en su casa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Los investigadores querían mostrarle cómo a veces en su descripción la tecnología parece no aparecer, como que queda difuminado el momento en el que está constantemente revisando el teléfono, en la que leyó un Twitter, en la que entró a Facebook, en la que leyó una reseña acerca de una película que le gusta, y a veces eso queda como difuminado por la vida cotidiana, ¿no? Aquí, en este caso específico, también sobre este libro de Néstor García Canclini, nos presenta el lado del escritor y las lecturas fragmentarias que tienen estos lectores. Por ejemplo, menciona que
revisa algunas reseñas de películas como Divergente, todas son sagas juveniles, ustedes se fijan, y queda con otros amigos por Skype para hablar acerca de ideas, o de películas, o de textos que le inspiren a él a escribir. Estos testimonios que ustedes están leyendo son de jóvenes lectores y escritores en Ciudad de México. Este libro habla precisamente de los hábitos, de las prácticas emergentes, tanto de universitarios como de ciudadanos, escritores y artistas en México, incluso de músicos, y cómo producen y cómo consumen propiamente ellos contenidos digitales. Entonces, si lo pueden buscar, yo los insto a que lo busquen. Es importante que entendamos o que hablemos sobre este concepto de hipermedia e hipertexto, que tiene 3 núcleos principales, que es la lectura no lineal del discurso, la integración de la multimedia y la interactividad. ¿Qué se entiende por lectura no lineal del discurso? Creo que ya lo habíamos mencionado. Esto es la forma fragmentaria en la que usualmente estamos acostumbrados a leer o que los jóvenes leen. A veces leen en texto. Lastimosamente no les puedo mostrar el video, pero, por ejemplo, Lupita me comentaba, me decía, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo a veces la novela en físico, pero paso largas horas en la universidad, leo en mi PDA o luego leo en mi celular porque no me da tiempo y estoy cambiando de soporte sin ningún problema y me encanta, ¿no? Integra multimedia. Esto es que puedes encontrar más contenido o más de la historia con la que te enganchaste en otros medios digitales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Y la interactividad, esto es que ya no te vuelves un usuario pasivo en el que solamente leías el texto, el contenido al que te enfrentas, sino que el propio texto te hace que busques más, que seas parte de él, que produzcas contenido. Ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Bueno, aquí les mencionaba, ¿no? Estas otras rutas que busca el hipertexto, que es ir de un texto a otro, pero de manera desordenada, pero que al mismo tiempo nos haga sentido, que tenga sentido y que no pierda al lector. Hay algunas novelas que ya eran intertextuales antes de que el hipertexto con la ayuda del internet apareciera, porque hipertextual, pues incluye la parte multimedia, no la tecnología. Pero el intertexto ya estaba presente en la literatura. ¿Quién recuerda esas partes intertextuales en la literatura? Hay 2 escritores que hacen esos juegos con las novelas o los libros. ¿Alguien recuerda? ¿Más o menos tiene una idea? Bueno, uno de ellos es José Luis Borges. Él habla en sus textos, hace referencias a muchísimos textos, a muchísimos otros libros y otras novelas y juega con el lector, ¿no? Y otro escritor que también lo hace de manera muy evidente, muy obvia, es Cortázar, con Rayuela. Incluso su texto, ustedes saben que el Rayuela pueden leerla de corrido o pueden saltarse los capítulos y la historia tiene sentido, ¿no? Entonces, esos son los primeros juegos intertextuales que pueden encontrar ustedes en la literatura, y luego le pueden agregar, aparece, gracias al internet, la parte hipertextual, donde ya la tecnología cambia esa manera de percibir el texto. Aquí es importante hablarles de 3 conceptos importantes: los neomillennials, el fanfiction y los prosumers. Actualmente somos, y creo que todos somos aquí, los jóvenes con los que trabajamos o con los que van a trabajar, son lectores transmedia. ¿Qué es la transmedia? Ya vamos a colocar vamos a hablar acerca de este tema más adelante, pero también quería comentarles que, como saben, estos chicos pasan mucho tiempo comunicándose, socializando en medios digitales, y también de la mal llamada o bien llamada nativos digitales, ese concepto que en Latinoamérica adquiere resignificación importante por las brechas digitales, e incluso en el primer mundo este es un concepto que ha sido grandemente discutido o fuertemente discutido porque para muchos autores no es tan real, ¿no? Es un concepto que no existe del todo, ¿no? Y que muchos adultos o muchas personas mayores o que no caben en este concepto realmente utilizan más y mejor la tecnología que los nativos digitales. Pero bueno, aquí les he hablado un poco de este concepto que fue acuñado por Prensky, creo que ya lo saben. Y bueno, él habla acerca de que muchos jóvenes leen en línea, leen textos, leen libros, ven series de televisión, usan las redes sociales y videos.
Bueno, aquí hablo acerca del concepto de prosumidor, de prosumer, que viene del inglés de producir y consumir, y es importante porque en este momento histórico, los jóvenes producen a la par de que consumen. Esta vez ya no simplemente se conforman con ver la serie, con ver la película, sino que si este texto, llamándolo genéricamente, como decía la compañera, imagen, sonido, audio, video, es un texto, los engancha, ellos quieren ser parte de esa historia. Y creo que tenemos un ejemplo muy claro en Harry Potter. Hay muchos jóvenes que se han identificado con esta franquicia, que es libro, que es película, y han creado su sitio web. Si ustedes se fijan, tiene 20,000 seguidores este sitio de Twitter, y incluso los jóvenes se han unido para hacer la película de Voldemort, que es creada totalmente por fans. Y cuando tú logras que los jóvenes se enganchen con ese texto, comiencen a producir contenido a partir de el original. A esto se llama fanfiction, y Harry Potter, El Señor de los Anillos, Las Tortugas Ninja, todos estos textos son ejemplos de cómo los fans han enganchado con la... Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Continúo? Estamos escuchando una conversación, por favor, cerramos micrófono. Manuel Fernando y Luis Fernando. Cerramos micrófono, por favor. Ok, en años recientes hemos, hablándoles de este texto de la literatura, perdón, del concepto de transmedia, nosotros intentamos, nos preguntábamos, con la asesora se preguntaba, bueno, ¿qué tienen estos textos, estas franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Resident Evil, etcétera, etcétera, en común? Tienen una buena estrategia de venta, tienen una buena estrategia de cómo llegar a los jóvenes, y hablan de historias muy cercanas a los jóvenes, viven aventuras similares a las que un adolescente podría vivir. Ese es como un primer paso para acercarse al texto. Pero además hay sitios web donde los jóvenes pueden llegar y hablar acerca de lo que les gusta, de la película, del personaje, incluso hacen cosplay, incluso hacen sus reuniones. Entonces dijo mi asesora de tesis, ¿por qué no intento hacer algo parecido con una novela para chicos que estén en esta etapa de la adolescencia, e intento mezclar o agregarle tecnología para ver cómo resulta y si logramos fomentar la lectura a través de esta manera de leer, que ya voy a explicar ese concepto. Entonces, ella escribió lo que ustedes ven en pantalla, La Flauta de Acuario, que aquí la tengo en físico. Ella escribió esta novela, profesó para esta investigación, y dijo, bueno, voy a intentar hacer este experimento con jóvenes, a ver qué tal funciona, y voy a agregar varios elementos a esta obra, como es el círculo de lectura y las redes sociales, para ver cómo funciona con los jóvenes. Entonces ahora les voy a hablar acerca del proyecto en el que yo trabajé con mi asesora de tesis en maestría, y de donde se derivó también mi tesis de investigación, y en el que yo trabajé. Entonces, permítanme. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o algo así, mientras espero. Pueden levantar la mano y nos van indicando si tienen alguna pregunta. Los muchachos son muy juiciosos, han entendido todo muy bien. ¿Sí? Luis Fernando va a preguntar algo. Veo que abrió micrófono. Ok. ¿Cómo que no? Solo mientras, déjame revisar si estoy... Entre tanto, tú revisas una pregunta. Esa novela, ¿cómo puede uno conseguirla aquí en Colombia? Mira, en el sitio web tú buscas La Flauta de Acuario, no sé si alcanzaron a ver, La Flauta de Acuario, tiene un sitio web, déjame checar, que ahorita te digo. Tú entras al sitio web, ahí tú haces tu pedido, colocas la dirección y te la envían. Ahorita yo te digo cuál es la dirección. Sí, ahorita nos dices el costo también, cuánto cuesta.
No sé. El portal de la obra es carmac.mx. Karmaq.mx. Yo se los copio aquí en el chat. Ok, yo se los copio aquí. Yo tengo Bueno. acá el libro, entonces ya lo voy a mirar. Ok. Gracias. ¿No hay preguntas, entonces continúo? No hay preguntas, entonces sí, continúa, no hay preguntas. Ok. Las TICs y el fomento de la lectura, ¿no? Y aquí vemos el uso de la narrativa transmedia y el círculo de lectura enriquecido entre estudiantes de educación media. Esto es el experimento. Yo llego a la maestría en 2014 y conozco a la doctora Zorrilla. Ella me invita a participar en este proyecto y me dice, tú eres profesor de literatura de educación media. Yo quiero probar si una obra juvenil provoca interés o motivación hacia la lectura entre adolescentes de secundarias aquí en Cuernavaca. Y me gustaría que tú participaras en este proyecto. Pues yo acepto y así comienza la aventura. Esto creo que ya lo saben, ya se los comenté. Bueno, la lectura transmedia es un tema poco documentado en Latinoamérica. Apenas hay algunas investigaciones en Argentina. Creo que tú, Yorlai, estás trabajando en ello también, actualmente. Hubo una semana transmedia en México en 2014. Yo trabajé ese tema de tesis, la doctora Zorrilla también, y la mayoría de las investigaciones se están haciendo, bueno, en español por lo menos, se hacen algunas en Brasil y la mayoría en España. Ok. Bueno, eso ya se los expliqué, creo que ya no. Bueno, les presento a Sara. Sara es una chica de 14 años que va a la secundaria, a segundo de secundaria, y su vida transcurre normalmente hasta que se tiene que enfrentar a una aventura que ella para la que ella probablemente no estaba preparada, y así es como comienza su aventura en La flauta del acuario, una novela transmedia. Si ustedes se dan cuenta, abajo aparece que esta obra fue financiada por Conaculta, que es una organización. No se ve, Carlos. Estamos viendo todavía el libro, pero no vemos a Sara. ¿Ahí ven a Sara? No. ¿No? Se pegó. No vemos a Sara. O sea, es que yo que no lo veo. No, ¿Alguien no lo más? ¿No ve? No lo vemos. No vemos nada. O deja de compartir y vuelves a compartir, a ver si de pronto reiniciando el... Bueno, no. Sigue hablando del libro, ahorita les digo algo. Ok, a ver. Ahí sí. Ahí nos está saliendo un círculo. Sí, ahí ya como que está cambiando. Estás cambiando. Ajá. Sí, ahí vamos. ¿Ya? ¿Ya ven a Sara? Ahí sí, ya vemos a Sara. ¿Ustedes van a Sara? Perdón. Sí, sí veo a Sara. Perdón, Okay. Bueno, les presento. Ella es Sara, 14 años, estudiante de secundaria, chica normal, que tiene que enfrentar algunas dificultades en su vida, y ya vamos a hablar acerca de eso. Y ese es el texto. La doctora escribió su novela, la mandó a Conaculta, ganó el concurso y le publicaron la obra. Ok, esta es la obra, más o menos así luce la obra. Les voy a hablar acerca de qué pasa en la obra. Sara es una chica de 14 años, ella es usuario de silla de ruedas. Sara tiene varios amigos y un día descubre que ella tiene una misión en la vida, que ella nació en Acuario y que ella es una niña elegida y que tiene que dejar una estafeta a su reencarnación, y que a la vez también tiene una reencarnación en pasado, que tiene un cristal y que tiene que recuperar. ¿Pasa algo? Me volvió a salir el mensaje. Si vuelve y sale el mensaje, vuelvo y entro inmediatamente. Ok, perfecto. Ok. Si ustedes ven aquí, van a ver que aparecen fechas del diario de Sara que podrás apuntar en el capítulo. ¿Qué pasa? Después de ciertos capítulos en la obra, habían fechas. Sara, como cualquier chica adolescente, tenía un diario. Y ella dijo, bueno, no lo quiero hacer en texto tradicional, sino que quiero hacerlo en electrónico, así que crea un diario en internet, y ahí aparecen las fechas donde los estudiantes, los chicos, podían consultar el diario de Sara, y ella ahí subía audios, subía videos, subía fotografías de sus aventuras que ya les comenté.
¿Qué pasa con el diario? El diario tenía cierta, como es un diario, como cualquier chica adolescente no lo tiene a disposición del público y nadie puede leer sus cosas porque son privadas, entonces cada fecha del diario, en este caso ya ven 3, cada fecha del diario tenía una pregunta. Entonces, para que tú pudieras leer esa entrada del diario, tú tenías que haber leído el capítulo, contestar la pregunta y poder ingresar al diario de Sara. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de lo que Sara vivía con su diario, que su diario se llamaba Electron, y Sara subía un poco sus dibujos y subía audios, y bueno, los estudiantes podían escuchar la voz de Sara y tener esta experiencia más real. Es importante que les comente que la novela está escrita en tercera persona, pero en el diario los chicos pueden leer a Sara en primera persona y escuchar a Sara en primera persona. Entonces eso le da un cambio distinto, ¿no? La percepción de que lo hace un poquito más real a pesar de ser ficción literaria. Aquí pueden ver un poquito más acerca de cómo es el diseño del texto, las fechas, había capítulos que tenían más fechas, y había otro objeto mágico dentro de la obra que se llamaba el búho digital, están viendo el icono abajo, que era una especie de tablero con los signos zodiacales, y que también era una pieza importante dentro de la trama de la obra. Sara tenía que guardar recuerdos del siglo presente en el año que vivía para su próxima reencarnación, el próximo signo zodiacal, y ella ingresaba al karma por medio de este link, que está también en la novela, y que los jóvenes también podían ingresar, y aquí está el tablero, y los jóvenes tienen que mover el cristal, colocarlo en alguno de los signos zodiacales, y acceder a el recuerdo que había guardado Sara. Ok, ¿qué es una novela transmedia? Es cualquier producto, cualquier contenido que... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Bueno, yo quiero, de verdad me interesa mucho, por eso te pregunté que dónde se conseguía, porque tú decías ahora que era una novela, es una novela dirigida a jóvenes. Pues sí, yo soy joven, ¿cierto? Con juventud acumulada. Pero de verdad que yo leí el libro y estoy, mejor dicho, quiero leerme la segunda parte, porque es un libro que lo va llevando a uno, o sea, si uno adulto, ay, yo quiero ese libro. Es el abanico del libro. Por favor, me lo manda por este canal. Entonces, de verdad, muchachos, qué bueno que ustedes entren a la página, lo miren, y es un buen libro para trabajar con los jóvenes. De verdad que es genial. La autora va a escribir un libro por cada signo zodiacal, o por lo menos esa es la idea, y que vas a entrar al medio. Entonces, aquí van 2, la flauta de Acuario y el abanico de Libra. Estoy esperando ese abanico de Libra, que nada que me llega. Pero me va a ese llegar. Es el nuevo proyecto. Sí, entonces bueno. No, muy chévere. Muchas gracias. Ok, continúo. ¿Qué es una novela transmedia? Es cualquier contenido, bueno, en este caso no cualquier contenido porque estamos hablando del texto. Mejor dicho, ¿qué es la transmedia? Es el contenido que atraviesa o que se puede leer en diferentes soportes mediáticos. Creo que un ejemplo muy claro es Harry Potter. Usted puede encontrar a Harry Potter en texto, en película y, bueno, creaciones por fans. Ahora, ¿qué pasa con Harry Potter y por qué Harry Potter no es una novela transmedia? Se supone que cada soporte mediático diferente en el que tú vas a leer sobre esta historia tiene que ofrecerte contenido distinto, pero complementario al que por el cual iniciaste. Esto es, por ejemplo, si tú jugabas el video de Resident Evil, si lo has jugado, pues tiene la historia de ciertos personajes que van enfrentándose a los zombies y matando zombies. Y si ustedes ven a la película, pues ya van a ver a Mila Jovovich, y es otro personaje que no tiene que ver, que no aparece en el videojuego, pero que la historia sigue siendo la misma. Se enfrenta a zombies, pero en otro contexto, en otra realidad. Si ustedes van al cómics, van a encontrarse otras historias, y así en el libro también. Es decir, la transmedia te ofrece contenido sobre un mismo mundo, por así decirlo así, el mundo en el que se desarrolla la historia, pero te ofrece historias distintas, complementarias que expanden la historia. Es decir, no es leer lo mismo en diferentes soportes, sino que cada soporte agrega algo distinto, algo interesante a la trama de la obra. Por eso, la flauta de Acuario, en el libro ustedes encontraban una parte de la historia, que son 2 historias, porque es la historia de Sara y de otra chica en el pasado,
Y en el diario encontraban cosas que no se contaban en la novela, pero que las contaba Sara en primera persona. Y el dúo digital agregaba esta parte hipertextual, donde Sara agregaba imágenes y objetos del siglo presente en el que ella vivía. Entonces se encontraban como distintos elementos en los que se podían encontrar cosas interesantes para el lector. También me gustaría que apuntaran mi vida, Odio el Rosa, que es una obra española, no recuerdo los autores, pero son varios, y esa es una saga de novelas juveniles para chicos entre 12 y 18 años, que son también novelas transmedia, y es española. También sería interesante que le dieran ahí una ojeadita. Bueno, ya les conté el contexto. Y bueno, ¿cuáles serán los objetivos de nuestra investigación? Yorlavis, tenemos solo 3 minutos para que vayas tomando el tiempo. No sé si... Sí, acá le tengo listo el link. Ok. Bueno, los objetivos eran explorar el potencial de la narrativa transmedia como herramienta para fomentar la motivación y el interés por la lectura entre el público adolescente. Y esta parte de explorar el potencial de la ficción literaria y de los círculos de lectura enriquecidos con TICs como estrategia para provocar una reflexión individual y colectiva en torno al tema de las concepciones individuales y sociales de la discapacidad. Entonces, en el primer objetivo se enmarca mi investigación. A mí me interesaba el fomento de la lectura a través de la narrativa transmedia. El segundo objetivo lo realizó una psicóloga que nos acompañó en este proyecto. Bueno, no me compete a mí hablar un poco de eso, solo les voy a comentar que la protagonista de nuestra obra, de nuestra novela, usaba silla de ruedas, una chica de 14 años, pero usaba silla de ruedas, y eso hacía un poquito interesante la dinámica de la obra, porque se esconde a los estudiantes o a los lectores el hecho de que ella use silla de ruedas y se revela hacia el fin, hacia la mitad de la novela, ¿no? Y ahí queríamos ver cómo los jóvenes reaccionan a la discapacidad, pero usando un personaje literario, ficticio, porque así las sensibilidades no se hieren y encuentras más real, ¿no?, los comentarios de estos chicos. Ahora les voy a explicar un poco la metodología de la investigación, en este caso la que utilizamos. Se creó, bueno, fuimos a 2 secundarias, una pública, una privada. Se pidieron los permisos, se hizo una sesión 0 donde se les presentó el proyecto a los estudiantes para que ellos aceptaran, ya que eran menores de edad, porque estaban en segundo de secundaria, 14 años, se aplicaron los asentimientos informados y se mandó una circular a los padres para que supieran que estaban participando en un proyecto de investigación. Como metodología específica se utilizó el círculo de lectura. Cada viernes nosotros íbamos al centro educativo, se va a parar, cada viernes íbamos al centro educativo, perdón, y nos reuníamos con ellos durante 1 hora reloj de clases y no leíamos, discutíamos la lectura que ellos se suponía que habían tenido en días anteriores. Nosotros les hacíamos llegar, en el caso de la escuela privada, por PDF, en el caso de la escuela pública se les daba la copia de 3 o 4 capítulos de la novela, que no eran tan grandes, para que ellos llegaran el viernes bien leídos y poder discutir el círculo de lectura, algunas preguntas, y se aplicaban algunas dinámicas para reflexionarlos. Las sesiones fueron audio y video grabadas. Ahí ustedes pueden ver a los chicos, en este caso de la secundaria privada, en la dinámica. Estoy aburriendo, espero que no. Si no, díganme, por favor. No, en ningún momento. Ok, bueno, aquí creo que están viendo la dinámica de... la dinámica de les hacemos preguntas. Las primeras sesiones, ya saben, era lo normal de los chicos nos miraban así como de, ¿qué quieren estos tipos de nosotros? ¿No? ¿Qué hacen aquí? Pero conforme fueron avanzando los días, llegaban los estudiantes y llegaban así con su hoja de papel, con las preguntas y los comentarios que hacían. Ojo, siempre empezábamos con preguntas detonadoras para hacer como una exploración de si habían leído en efecto los 3 o 4 capítulos que habían quedado. Ahora, luego se hacía una dinámica distinta para cada sesión. No voy a explicarlas cada una por cuestiones de tiempo, pero si ustedes gustan y me lo hacen saber, yo les puedo mandar mi tesis por correo, y al final de mi tesis está el plan, todas las dinámicas que se utilizaron están aquí.
por fecha y la dinámica de cada sesión para que ustedes la puedan ver con detenimiento. ¿Vale? Muchas gracias. Ok, en algunas de las dinámicas que se pueden ver, como este tenía dos objetivos distintos, la lectura y también hablar acerca de la discapacidad. En cierto momento les preguntábamos a los jóvenes que formaran equipos, los que están viendo aquí, de trabajo, y les pedimos que crearan la biografía de Sara, la biografía no autorizada de Sara. Es decir, la novela les daba elementos, como por ejemplo que Sara tenía el cabello castaño, que era bajita, pero no les mencionaba que usaba silla de ruedas. Entonces les pidió en cierto momento a ellos que imaginaran cómo era Sara. Y se les pidió que primero características físicas, luego características de actitud, se les pidieron varias características, ustedes lo van a poder observar con detenimiento en el plan de la tesis, y los reuníamos en equipos, ¿no? Y algunas dinámicas se hicieron en el aula y otras se hicieron en Facebook. Abrimos un círculo de lectura en Facebook. Bueno, ahí están viendo a los jóvenes haciendo algunas dinámicas. Y bueno, aquí va el otro elemento con el que queríamos motivarlos a ellos a hacer la lectura. ¿Qué hicimos? Abrimos un grupo cerrado, porque eran menores de edad y no podían, y ellos son menores de edad, técnicamente no deberían tener Facebook, pero todos tenían Facebook, evidentemente. O sea, hicimos un círculo de lectura cerrado por cada escuela, tanto la secundaria pública como la secundaria privada, y aquí a veces la doctora María Luisa o alguno de nosotros posteaba alguna tarea que también quedaba pendiente. Entonces, por ejemplo, muchas de las dinámicas que realizamos les comentábamos a ellos, ¿sabes qué? Queremos que la dinámica o queremos que la tarea que te dijimos ahorita la publiques en Facebook o que vaya un representante o alguien comente en Facebook alguna de las tareas. Entonces, ellos iban a Facebook y comentaban o publicaban algo y la idea era que los chicos interactuaran entre ellos. ¿Por qué? Mucha gente presentaba miedo o le da miedo hablar en público y el círculo de lectura quizás leían mucho, pero estaban así como, quiero participar, me sé la respuesta, pero no hablo porque me da pena. Y Facebook les ofrecía esa parte en la que podían hablar con mayor libertad y lo notaban, ¿no? Evidentemente, algunos chicos no tenían Facebook por razones de seguridad, especialmente en la secundaria privada, donde pues, se presentó ese fenómeno. Entonces, la UAM abrió un sitio en Moodle para estos estudiantes, y aquí, bueno, ven el ejemplo, era lo mismo, aquí se explicaba un poco la dinámica de cómo se trabajaba en la novela, de cómo se hacía, está también el link para el diario de Sara, también las buenas prácticas en el grupo, es decir, que no decir groserías, cuidar la ortografía, y bueno, en este caso era en Moodle, ¿no? Para los chicos que no tenían Facebook. Aquí pueden ver el ejemplo de una de las biografías de Sara. Cristi, por ejemplo, hablaba de cómo describía ella a Sara. Y Cristi, en este caso, agregó algunas imágenes del cuarto de Sara, cómo imaginaba el ambiente donde vivía Sara, y también cómo miraba a Sara, cómo se imaginaba a Sara, ¿no? Luego, una semana después, ellos leen que precisamente Sara es usuaria de silla de ruedas, y aquí vemos algunas de las reacciones que ellos subieron al grupo en Facebook, ¿no? Y se les pidió que ellos fueran lo más sinceros, ¿no? Cómo se lo imaginaban, y por ejemplo, Emiliano dice que le pareció algo extraño, pero cambió completamente mi forma de ver la novela, imaginarla a ella, ¿no? Y la idea era ver si este discurso de socialmente correcto, es decir, de que yo tengo que aceptar a las personas con discapacidad porque la demás gente me va a juzgar, o realmente yo veo a las personas con discapacidad de manera natural. Como les digo, esta parte pertenece a otro tipo de investigación. Yo solamente, mi intervención es solamente con la parte del círculo de lectura, las dinámicas, la parte de Facebook y, bueno, todas las actividades que se hicieron, ¿no? Hacia el final de la obra se les pidió, la obra queda abierta. Bueno, no. Sí, hacia el final se les pidió, sí, la obra queda abierta y se les pidió dos tareas un poquito más complicadas que necesitaban que fueran prosumers, es decir, co-creadores del contenido, como ya vimos. Entonces se les pidieron dos tareas específicas. La primera es, crea tú una entrada del diario de Sara como si tú fueras ella. ¿Cómo lo harías? Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, Arthur creó una entrada de
de Harry Potter, el de Electron, y habla un poco de los gustos de Sara. Se le pedía que creara un poco, que escogiera una escena de la novela que más le gustara, que creara un diario, una entrada para ese texto y que lo publicara en Facebook, y aquí ustedes pueden ver algunos resultados. La siguiente tarea fue crear un final alternativo a la obra, porque quedaba abierta, porque es una saga, y les dijimos, bueno, si no están contentos con lo que yo hice, pueden crear un final alternativo a la obra, y esto que están viendo es una captura, no se ve totalmente, pero hubo un chico que tomó el PDF, le quitó la protección y lo presentó casi como si fuera un capítulo de la obra, o sea, emuló cómo se presentaban los capitulados de la obra y presentó su final alternativo. Si me permiten, les voy a presentar, les voy a mostrar. Bueno, aquí está el capitulado de la obra y él emuló ese capitulado tal y como era, para que vean que tienen habilidades digitales interesantes. Bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos de esta investigación? Primero, el desafío entre cruzar la línea online y offline. Muchos estudiantes dijeron, ¿sabes qué? Me encantó la obra, me gustó muchísimo, me enganché con ella, pero a veces le estaba leyendo el texto y no tenía a mano la computadora, no tenía a mano el celular, y para entrar al diario, por ejemplo, y después se me olvidaba. Decía que para más tarde y se me olvidaba y nunca lo leía. Ellos nos dijeron eso. Entonces se decía, bueno, ¿qué hago entonces? Decía la doctora, tengo que presentar los contenidos cada uno por su cuenta para que no tengan ese problema de que cada texto sea independiente y no tengas que leer la fecha del diario y dejarlo para más tarde la parte del libro. Entonces, como que ese fue uno de los principales problemas que tuvimos. Ahora, ¿qué fue el hallazgo más interesante en el caso de mi investigación? Que el círculo de lectura, en efecto, el leer, el compartir y crear contenido fue lo que más gustó a los jóvenes. Es decir, muchos en los círculos de lectura, como los grabamos y también en entrevistas con la profesora, nos dimos cuenta de que dijeron, ¿sabes qué? Es que nunca había podido compartir lo que yo leía. Y esto me gustó más porque nunca había socializado lo que leía. A veces me encantaba este personaje y quería hablar de esta secuencia o de esta escena, pero no tenía con quién hacerlo. Y el círculo de lectura me dio la oportunidad de sociabilizar mis puntos de vista, mi opinión, si me gustó o no me gustó, y además de ponerle mi toque a la historia creando un final alternativo. Entonces, el face to face, el cara a cara, fue muy importante para estos jóvenes. Muchos de los jóvenes leyeron el libro y para ellos la principal fuente fue el libro. Les gustó muchísimo leer el texto. Muchos dijeron, ¿sabes qué? No me gusta leer de manera fragmentada, a mí me gusta que todo esté en el libro y no me gusta el internet. Otros dijeron, ¿sabes qué? A mí me encanta, ya quiero leer el otro y quiero seguir leyendo así porque alterno el PDF con el internet y estoy en un solo lugar porque para mí la tablet lo es todo. Entonces había diferentes tipos de lectores, como los hay siempre, ¿no? Pero definitivamente el círculo de lectura hizo la diferencia. Tanto así que la profesora de la secundaria privada ya pidió una hora de clase específica los viernes para socializar las lecturas de las novelas. Y bueno, en este caso les presento los resultados de la parte de la reflexión inclusiva, que no me corresponde del todo, pero fue interesante los testimonios, yo se los comento desde mi punto de vista. Fue interesante como muchos jóvenes decían, ¿sabes qué? Yo literal solo me la imaginaba parada y yo literal la senté, y para mí no existe ninguna diferencia. Muchos me dijeron, ¿sabes qué? Yo no me llevaría con Sara, estuviera o no estuviera en una silla de ruedas, porque no tiene la personalidad que a mí me gusta, ¿no? En el caso de los varones, creo que se les preguntó si saldrían con ella, unos dijeron que sí, otros que no. Muchos cambiaron su testimonio cuando se dieron cuenta que usaba silla de ruedas. Entonces, esa parte, hay una ponencia que hicimos en Puerto Rico, yo también se las puedo compartir. Jorlais, anótame todo lo que te estoy diciendo para no quedarte mal, y donde se pueden leer estos resultados de esta parte de la reflexión inclusiva. Ok, y pues creo que fue menos tiempo, pero muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido, y este es mi correo. Por si alguno me falla mi memoria, yo puedo enviarles directamente mi tesis o... Aquí estoy tomando apuntes de todo. Y bueno, eso es todo, y pues doy un tiempo para que hagan preguntas sobre
este proyecto que se hizo o sobre la conferencia en general. Bueno, entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas y al final el profesor Jorge Iván está ahí, sí. Él quiere terminar haciendo pues un cierre de la sesión y ya después yo pues doy los agradecimientos. Entonces, no sé quién quiera preguntar. Luisfer, tiene la palabra. Luis Fernando. ¿Nadie? Pues Luis Fernando por acá levantó la mano. Helber. Hola, ¿escuchas? Ya, Luis Fernando. Sí. Carlos, ¿escucha? Te escucho. Vale, Carlos, muchas gracias por compartirnos pues tu proyecto, por tu tiempo. Me parece pues muy bueno y de verdad te felicito porque pues digamos una perspectiva es cuando tú en la teoría conoces qué es la transmedia, qué es la multiplataforma, la crossmedia, ¿sí? Pero algo muy distinto es ya llevarlo a la práctica como un proyecto de investigación y pues ver que en el transcurso del desarrollo pues has encontrado cosas que de pronto en la teoría no están, ¿sí? Gracias. Te reitero, no, pues yo no me considero que me hayas aburrido durante la charla, me pareció muy interesante y Qué bueno. pues quedé con la sensación de ir a buscar el libro y comenzar a trabajar a ser parte del proyecto de manera indirecta. Muchas gracias. Gracias a ti. Luis, muchas gracias. Yo me imagino que esos cuentos que ustedes van a entregar, que ellos van a generar unos cuentos con el tema hipermedia, ya se motivaron. La idea entonces podemos invitar al profe a que los conozca, ¿no? Los maravillosos cuentos que ustedes van a hacer. Bueno, Helber. Bueno, buenas noches otra vez. Creería yo que, no sé si me escuchan, si me están escuchando. Sí, te escucho. Sí. Ok. Importantísimo ese proceso que hiciste, de verdad que la transmedia tiene una transformación de muchos ámbitos, llega y sensibiliza a todo tipo de población. A mí me gustaría, la verdad, poder sensibilizar de esta manera en gran parte de lo que hacemos y más con mis compañeros docentes. A veces compartir opiniones de diferentes ámbitos ayuda a enriquecer muchísimo más. Creería que le agradezco a Carlos por su aporte. Una iniciativa muy chévere. Muchas gracias. Gracias, Elbert. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, los que no hemos escuchado, Adolfo. Una pregunta. Sí, Luis Sí, pero Fernando. es más de como de campo, ¿sí? Porque, bueno, digamos que imaginar todo lo que hiciste, bueno, en una palabra muy castiza es muy cool, pero yo quisiera preguntarte las horas de trabajo que invertiste, pues que digamos que encontraste, porque pues hay muchas personas que son apáticas a la tecnología, a este tipo de actividades, ¿sí? Que nos contaras un poquito más en lo personal, más no en el proyecto del proyecto como tal, sino tu experiencia personal de cuánto tiempo invertiste, qué tanto ocupabas desarrollando las actividades, qué tan grande era el equipo de trabajo. O sea, no sé, de pronto exagero en mi pregunta, ¿no? No, está muy bien planteada y te la voy a contar en unos días. Mi experiencia como el investigador, como creador de algunas dinámicas que pues todas fueron en conjunto, y luego como mi experiencia en el campo, que también fue otra. Bueno, mi experiencia como investigador y como creador de las actividades, sí te lleva tiempo, porque incluso nosotros queríamos romper el hielo, construir un rapport con los estudiantes, que no fuéramos estos desconocidos que llegan y dicen, pues, hola, dame información, y pues así como de, bueno, ¿quién eres, no? Entonces, construíamos incluso hasta los gafetes para llamarlos por su nombre durante los ciclos de lectura. Nos reuníamos todas las tardes con mi compañera Michelle, la psicóloga, y los dos íbamos diseñando las actividades para que empalmaran, tanto con su investigación como con la propia, y bueno, la doctora también, la profesora de tesis, nos revisaba, nos decía, bueno, estaba aquí, estaba allá. Ella fue un pilar bastante importante porque
bueno, ella tenía como muy claros los objetivos de la investigación y nos apoyó siempre constantemente para dirigirnos y decir, bueno, creo que aquí te hace falta, aquí te sobra, y bueno, sobre todo por medir los tiempos, ¿no? Y para mí fue muy bueno porque teníamos una hora de verlo con cada grupo. En el caso de la secundaria privada, creo que habían 4 grupos de segundo de secundaria. Y bueno, era importante decir, bueno, son 10 minutos para esto, 15 minutos para esto, 20 minutos para esto. Pero te puedo decir que los estudiantes de secundaria privada colaboraron muchísimo. Es decir, ellos se portaron muy buena onda, como decimos acá, y siempre colaboraron, nos saludaban, en Facebook nos preguntaban, ay, ¿cuál es la próxima tarea? ¿No? Y es interesante ver esas dinámicas de tener el primer día y que te vean con cara de pocos amigos, y ya a la tercera semana ya era como, ya ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo sale el otro libro? Entonces, eso es interesante. Pero sí, lleva muchísimo tiempo. Si ves el plan de trabajo, es mucho tiempo consumido. Afortunadamente, y Chel y yo éramos estudiantes de maestría de tiempo completo, no trabajábamos más que nos dedicábamos a la investigación, y bueno, eso facilitó muchísimo el trabajo. Ahora, en la parte del campo, en la secundaria privada se escucha todo muy bonito, y a estos chicos les teníamos que mandar todo por PDF y tenían acceso económico distinto. En la secundaria pública no fue así. Desde la entrada fue la escuela secundaria, es una escuela secundaria normal, donde va gente de todo tipo, estudiantes que llegan con su cuaderno y su lápiz, como debe ser en Colombia, y muchos que llegaban con su celular y que tenían recursos distintos, ¿no? Había muchos que nos decían, profe, pero vamos a tener que pagar la fotocopia. Nosotros no, esto es parte del proyecto y te lo estamos regalando. Pero encontramos mucha resistencia por parte de los docentes. Muchos no nos apoyaban, no les recordaban a los estudiantes que tenían que leer, porque el compromiso de los estudiantes de leer el capítulo era importante. O sea, en la parte de las escuelas públicas faltó muchísimo andamiaje, porque en muchas sesiones tuvimos que ponernos a leer con los estudiantes, porque ellos no tenían este compromiso con el tema, ni el docente nos ayudaba a fomentar o a decirle, oye, tienes que leer porque el viernes hay sesiones. Incluso hubo muchos eventos en la propia escuela que impidieron que realizáramos muchas sesiones, y como estos eran recursos del gobierno, porque se pagaba desde la fotocopia hasta las cámaras, los micrófonos, nuestras meriendas, porque por supuesto que pasábamos horas en la escuela porque eran 3, 4 grupos, era como toda una jornada de trabajo. Entonces se decidió suspender en la secundaria pública porque faltaba más andamiaje, por ejemplo, un audiolibro, pero ahí la dinámica de lectura se miraría opacada, porque prácticamente lo que queríamos era que se engancharan con la lectura. Entonces, ahí pues te puedo comentar que sí son realidades distintas, y que en este caso sí necesitamos mucho apoyo del docente, sobre todo porque nosotros no íbamos a diario a la escuela. Gracias, espero haber respondido tu pregunta. Oye, muchas gracias, sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sería importante pues que los compañeros que no han participado les escuchemos la voz. Mateo o María Camila, porque es que a veces se conectan y se van. Entonces queda el fantasma. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, finalmente, Carlos, esta conferencia pues tiene que tener un producto, no solamente se va a quedar en lo que tú les das. Ellos deben hacer una síntesis de la conferencia y me la deben enviar. Entonces, me la envían por el correo de la plataforma, por favor. Y sería para la próxima semana. Miremos la fecha. Entonces sería para la próxima semana, 18 de mayo. Igual yo les mando un recordatorio por el correo, ¿ok? Dulfari quiere participar. Profe, qué pena, pero es que ese día nosotros viajamos, creo. Ah, bueno, la corremos entonces, puede ser para el 22 de mayo. Gracias. Pero para que la vayan listo, preparando. Entonces, Dulfari. Bueno, profe, a mí me pareció súper interesante el ejercicio, además que da pautas porque hoy en día llegar a incorporar lo que es la ayuda de las TIC, las tecnologías para estos chicos que solamente quieren vivir chateando o viendo televisión, pegados pues todo el tiempo de lo que es la tecnología,
y lograr captar la atención de ellos como lo hicieron con el libro me parece súper interesante. Una niña preadolescente y Manuela, ellos en el colegio leen cada periodo un libro. Y no sé, ahorita que cuentas todo este trabajo que hicieron tan bonito y tan interesante, yo diría que chévere que a los profesores se les ocurra algo así, que pongan, no sé, ¿cómo? Bueno, hicimos la planeación en 3 meses porque teníamos que buscar el bloque específico del parcial donde tenían que ver la novela, las actividades, buscamos un salón aparte. Bueno, te digo, fue interesante ver crecer nuestro proyecto y bueno. Sí, no, eso es genial, a mí en lo particular me encantó y pues en el momento no tengo el gusto de estar dando clases como docente, pero yo solo me imagino el momento en que lo haga y hacer algo así me parece súper interesante porque es que imagínate que por el WhatsApp el profe lance una pregunta o algo acerca del libro que están leyendo y captar la atención de ellos, además que a veces los chicos leen por leer, por cumplir, por una nota, porque toca, pero lograr captar la atención de ellos de tal modo que ellos les guste, les interese, le pongan toda la atención de vida al tema, me parece súper interesante. Entonces, de verdad que te felicito por este gran proyecto, porque aparte de ser una maravilla, pues nos inspira a nosotros para grandes cosas. En lo personal me parece genial, estupendo y espero algún día poderlo estar implementando dentro de mi salón de clase. Gracias, profe, muy interesante, muy chévere. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu participación. ¿Alguien más? Profe, buenas tardes. Habla Héctor Jaime. Hola, Jaime. Pues el proyecto me parece muy importante, pero qué factible es la aplicación en las aulas de clases de esto, pues ya que se dice que los gobiernos cambian, la tecnología, los recursos, todo eso va cambiando dependiendo del personaje que esté a cargo. Entonces, ¿qué tan factible es aplicarla? Mira, precisamente un producto global, que precisamente no competía directamente a mi tesis, sino que el proyecto principal, que era el de la doctora, bueno, que precisamente mi tesis respondía como al 90% de este proyecto, era precisamente crear el plan completo de trabajo para que cualquier docente, en cualquier lugar, en cualquier contexto, pueda aplicar las actividades con esta novela transmedia o con cualquier otra novela transmedia, actividades genéricas para fomentar la lectura. Ahora, en este caso, como no es un proyecto a gran escala, es decir, no es como que, bueno, en este caso Peña Nieto esté financiando todo, el fomento de la lectura en cada estado, sino que se hace micros. En este caso se hizo en una escuela pública y en una escuela privada, pues el producto en realidad es el plan de trabajo para que cualquier docente pueda replicar esta actividad. En este caso, la doctora Zorrilla está buscando, a través de FONCA y de Conaculta, el que con estos proyectos que alguna editorial más grande, por ejemplo, se fije en sus obras y hacer un tiraje pues mucho mayor, ¿no? Precisamente para que cualquier docente pues, pueda tener acceso a estos textos. De todas maneras, los libros, las novelas se donaron a ambas secundarias para que los chicos pudieran leerlas por su cuenta cuando quisieran y bueno, ahora sí que buscarlas por su propia cuenta. En este caso creo que el mayor, no sé si problema, pero objetivo sería lograr que el libro se lanzara con una venta más comercial que la que tuvo para el proyecto en específico. Pues, perdón, también sería como darle esa información a los docentes, porque no se gana nada con que los docentes no sepan qué herramienta pueden utilizar en esto. Entonces, sería eso como muy importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, el fomento hacia las tecnologías, en este caso, la formación tecnológica, se supone que ya entiendo que no es así en la mayoría de los casos, y sí, tendría que darse un taller inicial
o remedial, en este caso, para que implementen las tecnologías. Pero ahí creo que tendría que ser más con la formación de formadores, porque, bueno, sería como complicado primero tratar de remediar al docente y después reparar al estudiante. Ya es un ejercicio doblemente, ahí es un problema distinto, ¿no? Profe, buenas noches. Y hay que tener presente algo para complementarle a Héctor Jaime, y es que ahí es donde viene la habilidad del docente. Para eso, o sea, esa es la importancia de la formación que ustedes están recibiendo en tecnología, en TICs, cómo ustedes utilizan las TICs o esas tecnologías para motivar e incentivar el tema de la lectura, ¿cierto? Eso hace parte de las estrategias que el docente utiliza. Es muy importante. Esto va en dos días. Tengo una pregunta. ¿Sí, Mateo o quién? Sí, yo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Mi nombre es Mateo Velázquez, soy de la ciudad de Armenia. Tengo una pregunta. La primera es, si usted cree que al sacar al estudiante de ese contexto del aula potenció más la lectura del libro, ¿sí? Porque veo que no están en el ambiente de clases, sino que estaban afuera. Sí, sí. Y también, ¿cuál es su opinión acerca de los audiolibros? Sí, porque pues uno que no está como tan fomentado con la lectura, los audiolibros pueden ser como para uno iniciar en ese ámbito de la lectura. Ok, bueno, interesantes tus preguntas. Desde la planeación inicial se pensó en sacar a los estudiantes de su aula de clases porque era como su ambiente cotidiano y queríamos como que no tuvieran esa idea de que era precisamente otra vez una novela, otra vez el control de lectura. Entonces se pidió a ambas secundarias que si tenían el espacio físico, un saloncito externo a las clases, para utilizarlo una vez por semana. Entonces, los propios chicos dijeron, sí, me gustó salir de clase porque ya no soy todo el día sentado en mi pupitre, escuchando o teniendo que hacer una lectura silenciosas, sino que conviviendo en un círculo, en un salón. Incluso si te diste cuenta en la fotografía, el salón tenía espejos porque era como el salón donde ellos hacen sus bailes. Y dijeron, claro, me gustó porque desde el lugar donde estamos leyendo cambia y la situación o la forma en que veo a mis compañeros es distinta. Y la segunda pregunta del audiolibro, mira, algunos dirían que eso es trampa, leer de esa manera porque solo estás escuchando el texto, más bien, pero en el caso de la escuela pública, nosotros consideramos que sí era importante el audiolibro para comenzarles a darles esta idea, ¿no? De que no es aburrido leer. Pero precisamente para este tipo de investigación queríamos que ellos sí tuvieran este compromiso de leer en su casa. Listo, ok. Listo, ok, muchas gracias. Tengo la última ya, con el permiso de la profesora. Mi mamá es profesora de español, docente de español, lingüística y literatura, y ella crea unos espacios en los colegios donde los estudiantes pueden ir a leer. Es decir, un salón que no lo están utilizando, o ya le pone pues colchoneta, le pone almohadas, le pone alfombra, y ahí los estudiantes les parece muy chévere ese sitio, y entonces ella fomenta mucho esa lectura así, pues así en la institución educativa. Y la otra es, si usted de pronto conoce una aplicación de lectura para poder uno tener en el celular, y si uno quiere descargar un libro, leerlo, o si uno puede buscar un libro, o si conoce alguna aplicación en el celular. Ok, bueno, felicito a tu mamá por eso, porque creo que es una idea interesante el sacar al estudiante del contexto y ponerle un ambiente más relajado. Mi idea con los videos es que precisamente ustedes vieran cómo estos amigos míos leen en la cama, leen en el autobús, leen en diversos dispositivos y en diversos lugares, y eso los hace sentir más relajados. Respecto a la aplicación, en este momento no se me ocurre ninguna, pero creo que está la PDA, que es que no lastima la vista, pero es más que todo una tablet pequeña, realmente no es una aplicación en sí. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, vale. Muchas gracias. Como ya se pueden dar cuenta que nos está, descargando el tiempo, entonces le vamos a dar paso al profesor Jorge Iván para que nos dé el cierre
Entonces yo de una vez les voy a dar las gracias a ustedes por asistir, a Carlos por el apoyo que nos dio con la conferencia, muy interesante. Entonces le doy paso a Jorge Iván para que nos dé el cierre antes de que esto vuelva y se apague. El cierre, sí. Bueno, ¿cuántos minutos tengo? Ya aquí... 5. Jorgito bueno, tiene 2 minutos. 2 minutos, qué susto. Bueno, Carlos, no, como me uno a la felicitación y a la exaltación que le hacen cada uno de mis compañeros, estudiantes, ¿cierto? Que gracias por exponer y gracias por exponerse. Definitivamente en el exponer y en el exponerse hay una transferencia cultural, una transferencia educativa y pedagógica que es válida resaltar. La resalto en el discurso, la resalto en la investigación y la resalto en el quehacer como docente. Yo quiero realizar un ejercicio contextual porque cuando usted hablaba de cómo está México en términos de lectura, pues el panorama colombiano puede ser a comparación un poco más alentador o no esperanzador. Nosotros tenemos, según el Informe Administrativo Nacional de Estadística, el último informe dice que en una población actual tenemos 49.608.030 habitantes, de los cuales el 49,2% es de la población masculina y el 50,8% es de la población femenina. En esa perspectiva, en el año 2017, o sea, en el año pasado, se desarrolló un proyecto de investigación articulado a cómo, qué, cómo y cuánto leen los colombianos. En este proceso, y creo que los estudiantes pueden dar fe de eso, fue noticia nacional porque dice que en promedio los colombianos leen 5 libros anuales. Ok, muy bien. Los colombianos leen 5 libros anuales, pero la cifra disminuye cuando nos damos cuenta que tenemos una gran población de analfabetismo, ¿cierto? Y que en la población de analfabetismo escasitamente alcanzarán a leer los 2 libros anuales. En esta perspectiva, pues nos movemos nosotros, ¿cierto? Nos movemos, pero también hay algo muy particular, que hemos avanzado en el nivel de lectura, pero en el nivel de lectura mediado por las redes sociales. Entonces era la pregunta que nos hacíamos los docentes en el caso de tecnología e informática. Si el nivel de lectura lo están aumentando los procesos por las redes sociales, más que por el papel, ¿cierto? De la lectura de lenguaje digital a la lectura física, entonces, ¿cuál es el compromiso que debemos asumir? En la socialización de su propuesta de investigación nos damos cuenta que no es necesario la tecnología, sino la metodología. Y hay algo particular en su socialización, que allí se integró la red social en el desarrollo de los procesos lectoescriturales de los estudiantes. Y hablo lectoescriturales porque es uno de los mayores desafíos. No basta con leer. Dice el maestro, hay que escribir, y no solamente leemos textos, sino contextos. Entonces también cuál es la producción del contexto que los colombianos, y en este caso los mexicanos, estamos haciendo de nuestra tarea como docente. Y en eso lo veo en la socialización, y ese es el gran desafío. Finalmente, por cuestiones de tiempo no me voy a detener, tenemos un Plan Nacional de Lectura y Escritura, lo titulamos el PNLE, él tiene unos desafíos, así como en México, pero más que los desafíos nacionales, yo pensaría que el desafío del maestro es fundamentar un plan semilla desde la innovación y el desarrollo, como usted lo está haciendo, ¿cierto? Como usted lo está haciendo. Yo creo que ya se va a descargar. Articulada a este ejercicio. Son muchas las cosas que queremos compartir. Tenía muchos más apuntes de la socialización, pero por cuestiones de tiempo toca pues como ir cerrando. Pero sin duda alguna le agradezco porque también hay otros proyectos que estamos adelantando con Tupari en poblaciones vulnerables. Yorlais también lo hace, que también es bueno compartir todas esas experiencias significativas. Muchas gracias, profe Carlos. Muchas gracias a ti por tus palabras, me inspiran. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, Carlitos. Y pues de todas maneras fuiste inspiración con la doctora María Luisa porque pude asesorar un proyecto de Transmedia. Después pues se les contaré mejor acerca de un trabajo de unos estudiantes y ahora nuestro proyecto de investigación es sobre la transmedia, pero para motivar la escritura creativa. Entonces muy interesante todo ese tema. Muchas gracias por la participación y entonces quedamos pendientes de compartir las grabaciones de esta conferencia. Mil y mil gracias.
Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo gigante, que estés muy bien.